Los mitos y las leyendas forman parte del folclore y la cultura popular de cualquier país. Muchas de estas historias de las cuales hablaremos hoy se remontan a épocas pasadas, cuando la tradición oral perpetuaba las narraciones fantásticas. La leyenda es una forma que tiene el ser humano de explicar lo inexplicable. En la antigüedad, cuando la ciencia no había avanzado, estos cuentos servían para intentar comprender el origen de fenómenos naturales. Fue la forma que tuvimos de empezar a escudriñar el universo que nos rodea. Es por eso que en cada nación del planeta podemos encontrar este tipo de historias y Colombia no es la excepción. El catálogo disponible de narraciones extraordinarias se remonta a épocas precolombinas y los siglos que le siguieron aumentaron el caudal de cuentos. Es imposible hacer un repaso por cada una, pero en este video les contaré algunas sumamente atractivas. Antes de iniciar, quiero que ustedes me dejen en la caja de comentarios qué leyendas o mitos colombianos ustedes recuerdan, cuáles son sus preferidos o cuáles les gustaría ver en un futuro video. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. La Casa del Diablo. Debemos remontarnos al inicio del siglo XX, cuando Manuel Varela llegó en barco a Colombia, cruzando el Océano Atlántico, con la intención de instalar una plantación de plátanos y constituirse como el hacendado más rico de la región. Eligió el municipio de Ciénaga en el departamento de Magdalena en 1908. Rápidamente Varela comenzó a cosechar no solo frutas, sino una fortuna que le permitió adquirir más tierras, contratar más trabajadores y hasta llegó a tener un tramo propio de vía ferroviaria para agilizar el transporte de sus productos. La ciudad, ubicada frente a las costas del Mar Caribe, es un sitio en donde 20 años más tarde la compañía bananera United Fruit Company sería la triste protagonista de una masacre que tuvo como blanco a unos 3.800 trabajadores. Estos hombres y mujeres murieron a manos del ejército comandado por el presidente conservador Miguel Abadía Méndez. El primer mandatario mandó a disolver una de las huelgas más grandes de la historia colombiana a fuerza de balazos. Si este tema les interesa, pueden encontrarlo desarrollado en este mismo canal. Pero antes de aquel hecho conmovedor, Manuel Varela se encargó de dejar sembrada otra historia de terror. Con el dinero que fue ganando, construyó una mansión imponente de 2 plantas y estilo republicano, con un frente coronado por 14 columnas romanas y un frontón con forma de cítara. La obra se inició en 1916 y la bautizó Mansión Manuelita. El nombre simpático no perduraría en el tiempo. Los lugareños creían que la increíble fortuna de Varela no era solamente fruto del trabajo duro. Tenían la certeza de que el empresario había hecho un pacto con el diablo y que cada año sacrificaba a un trabajador de la plantación bananera para así ir saldando la deuda adquirida. Creen también que fue el mismísimo Satán quien construyó el edificio y que debajo de sus entrañas de cemento había instalado un largo túnel. Varela recorría, según la leyenda, aquel extenso tramo, sosteniendo una vela negra y un pergamino, el cual leía en voz alta cada noche. Ese papel enrollado sería el contrato con la entidad demoníaca. A medida que las desapariciones de trabajadores y las muertes accidentales en las plantaciones se fueron multiplicando, los vecinos y familiares de las víctimas no dudaron en atribuir cada tragedia a ese pacto infernal. Aseguraban que cada vez que alguno desaparecía, terminaba al final de aquel túnel, siendo el menú principal de un banquete infausto. Los gritos y llantos desgarradores comenzaron a desvelar a los vecinos. En la década del 50, Manuel Varela falleció y, pese a que fue por causas naturales,
pocos creen esta versión. Las muertes extrañas en Ciénaga cesaron, pero la mansión había quedado en pie, la encarnación de una leyenda que había nacido con fuerza. El enorme edificio quedó abandonado y muchos aseguran que los gritos persisten, que se puede percibir el inconfundible aroma al azufre emanado del interior y que si uno fija la vista en las ventanas tapiadas, puede ver siniestros ojos rojos observando atentamente. Otros juran que han visto al diablo pasearse por las inmediaciones de la casa que ahora lleva su nombre. A veces con la forma de un enorme perro negro, otras veces encarnado en una persona pequeña de tez morena que sonríe a quien lo ve de la forma más terrorífica posible. Pero no nos detengamos aquí. Acompáñenme que aún nos queda un escalofriante tramo por recorrer. Conozcamos la historia de la Muelona. Una historia donde el diablo también está presente. La Muelona. Reza la leyenda que esta mujer era portadora de una belleza sin comparación. Solía convencer a otras jóvenes para que actuaran como prostitutas para ella. Aquellos hombres que no pagaban terminaban siendo víctimas de la extorsión. Los amenazaban diciéndole que sus oscuros secretos llegarían a oídos de sus familias. Pero el tiempo, inexorablemente, pasó también para ella, y sus rasgos impolutos sucumbieron, como los de cualquier mortal, a la gravedad. Por eso se dice que hizo un pacto con el diablo para recuperar su belleza, pero el trato vino con una maldición. Su boca se llenó de dientes afilados y colmillos mortales. De inmediato les dio uso, se dedicó a devorar hombres. Ataca durante las noches, espera paciente que hombres infieles o borrachos la encuentren, siempre apostada a un costado de un árbol. Tras seducirlos con sus encantos sobrenaturales, la muerte es inminente. Con sus potentes fauces los ataca, los desmiembra y tritura sus huesos. Algunos campesinos dicen haberla visto bailar con los pocos restos que deja intactos. Otros afirman que si uno presta atención en las noches calmadas, se puede oír el sonido de los restos óseos cediendo ante el poderío de sus dientes. Aterrador, ¿verdad? No menos que la historia que continúa, la del jinete negro. El jinete negro. Deambular por las calles de Antioquia por las noches puede ser una aventura que derive en un encuentro con lo sobrenatural. La leyenda del sombrerón nace en la época en la que nuestros abuelos eran niños, en la primera mitad del siglo XX. En aquellos días se hablaba de un hombre viejo, don Antón García de Bonilla, que vestía un traje negro coronado por un enorme sombrero que apenas dejaba ver sus facciones. Aparecía en los pueblos de forma misteriosa, siempre solo, y se quedaba 1 o 2 semanas sin interactuar con alguien, inquietando a quien lo veía. Afirman que se lo vio por primera vez en el municipio de Ocaña. Pese a que inevitablemente murió, dado que era una persona de avanzada edad, eso no evitó que los ciudadanos lo encontraran montando a un caballo fantasmal, acompañado de 2 feroces mastines. Quienes tienen la mala fortuna de cruzarse en su camino, poco pueden hacer. El espíritu grita una amenaza y lanza su sombrero, que al tocar la cabeza de su víctima, ya no podrá escapar. La prenda cubre a toda la persona mientras un olor fétido lo abraza. Después queda unas horas inconsciente hasta que despierta sin saber si aquello que vivió fue una pesadilla o un horror demasiado real. Un horror como el que nos espera en nuestra próxima parada. ¿Preparados para escuchar la historia de la pata sola? La pata sola. Se cuenta que en Tolima un hombre estaba casado con una mujer hermosa. Vivían en un hogar rural muy humilde y habían tenido 3 hijos. Él trabajaba en una hacienda como peón y ella oficiaba de lavandera. Una noche el dueño de las tierras decidió que quería un amante y envió a su más fiel servidor para que buscara a la más bella entre las mujeres que lavaban la ropa. Por supuesto que fue la esposa del humilde trabajador de la tierra quien cautivó al jinete. El problema es que el vaquero era amigo del campesino, cuya mujer había cambiado radicalmente su carácter después del primer encuentro con el hacendado. Ya no era cariñosa, vivía de mal humor y no se marchaba del hogar porque estaban sus hijos. El hombre le contó sus penas al jinete y éste no tuvo más remedio que confesar lo que el patrón de ambos le encargó. El hombre, traicionado y furioso, terminó encontrando a los amantes. Sin dudarlo, cortó la cabeza de su jefe con un único machetazo y de inmediato le cercenó una pierna a su mujer.
Dicen que ambos amantes murieron al mismo tiempo. El campesino pagó una pena breve tras las rejas, volvió por sus hijos e incendió su antiguo hogar. Los 4 desaparecieron para siempre. Quien no desapareció fue la mujer, cuya alma en pena aún vaga en las selvas montañosas. Allí seduce a hombres para llevarlos a las sombras, donde se convierte en un monstruo con ojos de fuego, una boca inhumana coronada por dientes de felino y una cabellera hirsuta que tapa sus horribles facciones. Algunos dicen que su única pierna termina en una pezuña. Quien cae bajo los lamentos o la seducción de la pata sola estará indefectiblemente condenado a muerte. La única forma de conseguir escapar a su encanto es viajar en las noches de montaña rodeado de mascotas, de ser posible perros. De lo que no hay escapatoria alguna es a la siguiente historia. El Moán. ¿Saben de qué se trata? Quizás prefieran no saberlo. El Moán. En el sistema de cavernas en Tolima existía un hombre extraño. Lucía una cabellera larga y sucia. Su piel estaba curtida por décadas de vagar bajo el sol. Era imposible no encontrarlo con un cigarrillo en sus labios y sus ojos eran de color rojo ardiente como el fuego, que provocaba temor en quienes acudían a su encuentro. Esta persona conocía el poder de las plantas. Sabía cómo utilizar la magia inherente de la madre tierra. Dicen que era un hechicero. Lo único que rivalizaba con su amor por los hechizos era su pasión por las mujeres. Su existencia se basaba en atender a los aventureros que buscaban sus consejos, sus habilidades y en conseguir placer carnal de alguna dama. Pero las invasiones españolas en el continente perturbaron su apacible vida. El Moán decidió retirarse a territorio inhabitado, en donde planificó su venganza contra los destructores de sus territorios. Afirman que se esconde en los ríos, de donde surge como una figura amenazante para atacar a los exploradores. En ellos busca vengar la sangre derramada de los pueblos que habitaban las tierras antes de la conquista. Los lugareños le temen. Creen que vaga por los ríos cantando tonadas tristes, tocando un instrumento de cuerda precario. Los pescadores, con el correr de las décadas, comenzaron a rezar para no cruzarse con el Moán. Afirman que puede cambiar de forma para ir a comprar tabaco y aguardiente en los poblados y que aprovecha para seducir mujeres bellas. Creen que sus poderes de brujo le permiten alterar con violencia el curso del río. Las esposas de aquellos que van a pescar no quieren que sus hombres vayan al río. Los padres prohíben a sus hijas que se acerquen a las orillas. El Moán continúa aterrando a viajeros con su aspecto de ermitaño, siempre exhalando humo de tabaco y mirando atento con sus ojos rojos como el fuego. Muchos mitos tienen su génesis en relatos que los habitantes de una región crean para generar conciencia o aleccionar a la gente. Tal es el caso de la Madre Monte o Madre Selva, una entidad sobrenatural que desata su furia contra aquellos que osan maltratar el medio ambiente. La Madre Monte. Al ser un mito que goza de varios siglos, existen numerosas versiones sobre la historia de la Madre Monte. La más común describe a la Madre Monte o Madre Selva como una señora corpulenta, mitad cuerpo de mujer y la otra mitad en forma de monte. Cuando se desatan fuertes temporales, inundaciones, incendios forestales u otros desastres naturales, quienes creen en la Madre Monte asumen que es ella castigando a las personas que han dañado a la naturaleza de alguna forma. La Madre Monte mora alejada de la civilización y se la puede ver cuando el cielo se deshace en relámpagos. Su figura puede advertirse entre rayo y rayo. Los que conocen el mito juran que su presencia hace perder a los niños, a quienes orienta en las regiones deshabitadas para esconderlos debajo de cascadas. Los campesinos intentan protegerse de su furia portando escapularios, pepas de cabalongas o medallas religiosas que deben haber sido bendecidas. ¿Estás preparado para ver la próxima tormenta? Mientras la esperamos, hablemos de otro señor particular, un tal Francisco. Francisco el hombre.
La música es una de las expresiones artísticas más antiguas. La humanidad ha creado durante siglos tonadas, poesía para retratar todo tipo de sentimientos y acontecimientos. Francisco, según cuenta la leyenda, era un trovador que recorría el territorio colombiano cantando versos que había escrito, acompañando con melodías que su eterno acordeón emanaba. Francisco iba tranquilo una noche, transitando los caminos, tarareando alguna melodía para hacer más corto el viaje. Había notado que cada vez que cantaba o tocaba el acordeón, una melodía le respondía desde la oscuridad, pero no conseguía divisar a nadie. Tomó aquello como un desafío y durante 2 horas se dedicó a dar una batalla musical que claramente iba ganando. Un rayo de luz lunar rompió la oscuridad y allí Francisco divisó a su adversario. Era nada más y nada menos que el diablo. Sabía que aquel duelo no era inocente, que su alma estaba en juego. El trovador elevó sus ojos hacia el cielo y rezó el credo católico, pero al revés. Entonces se entonó la melodía más hermosa que jamás sus cuerdas vocales ni su instrumento crearon. La armonía era perfecta. Satanás, claramente derrotado, no tuvo más remedio que perderse en las sombras, dejando así libre a Francisco. Esta leyenda inspiró a cientos de artistas, entre ellos a Gabriel García Márquez, quien lo incluyó en su mejor obra, 100 años de soledad, describiéndolo como un hombre de 200 años que vagaba por el mundo y que solía pasar por la mítica Macondo, siempre ofreciendo sus canciones. Menos feliz y heroica es la narración que continúa. Junten coraje, que se aproxima la Cabellona. La Cabellona. En los departamentos de Santander y Antioquia existe un fantasma que acosa a las mujeres. Se trata de una dama que oculta su rostro detrás de una larga cabellera castaña. Tiene las uñas sobrenaturalmente largas y siempre viste de blanco. Toma como objetivo a aquellas mujeres a las que la Cabellona considera más bellas que ella. Esto nace de su vida pasada, cuando estaba viva. Se dice que estaba obsesionada con su apariencia a tal punto que era lo único que le preocupaba. No le importaba formar una familia, no le importaba el sustento económico, ni siquiera le importaba tener amor. Lo único que anhelaba era conservar su belleza. Otras versiones de esta leyenda afirman que la Cabellona solo ataca a hombres que han violado a mujeres. Sea varón o mujer, su elemento es la noche. Se esconde en las sombras, acecha y ataca con el simple objetivo de asustar a quienes tienen la mala fortuna de encontrarla. Para poder escapar de los ataques de la Cabellona, las mujeres deben salir a la calle con tijeras y, si ella se aparece, exhibirlas, ya que este fantasma tiene pánico a que alguien corte su larga y hermosa cabellera. Por otro lado, quien no se preocupa en lo absoluto por su belleza es el hombre caimán. El hombre caimán. En el departamento del Magdalena se encuentra el municipio de Plato, en donde tiene origen la leyenda del hombre caimán. Es tan popular que hasta se celebra un festival en su honor y le han construido un monumento en la plaza principal. Cuentan que su nombre era Saúl y que se ganaba la vida pescando. Pero su pasatiempo era observar, escondido y protegido de miradas intrusas, a las mujeres que se bañaban desnudas en el río Magdalena. Era tal su obsesión que un día recurrió a los poderes de un brujo. Buscaba alguna pócima que le diera la capacidad de convertirse en un caimán, para así poder merodear a las damas sin temor a ser descubierto. Saúl consiguió 2 brebajes, uno de color rojo que le permitía convertirse en el animal y otro de color blanco que lo devolvía a su forma humana. Para eso necesitaba la ayuda de alguien, especialmente para volver a su forma original. Su amigo y compañero habitual de fechorías una vez no pudo acudir a la cita. Urgido de una solución, recurrió a otro conocido que se equivocó a la hora de administrar las dosis. En vez de verter solamente la roja, puso una gota de cada poción, convirtiendo irremediablemente a Saúl en una criatura mitad humana y mitad caimán. Poseído por un deseo de venganza insaciable, el ahora hombre caimán comenzó a atacar a las mujeres que tenían la mala suerte de bañarse en el río, y desde entonces dicen que ninguna se anima a bañarse en las aguas del río Magdalena. Con esto, nuestra guía terrorífica colombiana va llegando a su fin.
Pero antes de la estocada definitiva, ¿qué les parece una historia de amor? Los amantes de Telenví. Las historias de amor suelen ser materia prima para leyendas de todo tipo, porque muchas veces el romance suele tener una cuota de tragedia. Tal es el caso de la leyenda de los amantes de Telenví, una narración nacida en las épocas precolombinas en lo que hoy se conoce como el departamento de Nariño. Inchima y Telenví se amaban profundamente. Su juventud aumentaba las llamas de la pasión, pese a que sabían que aquella relación estaba condenada al fracaso. Ella era una india cuaiquere y su padre era nada más y nada menos que el cacique de su tribu. El líder había prometido la mano de su niña a Tanhuay, cacique de una tribu aledaña. El casamiento estaba decidido, pero en los días previos los jóvenes aprovecharon para darle rienda suelta a su amor antes del inevitable desenlace. El día de las celebraciones, Inchima pidió permiso para ausentarse unos minutos y salió en búsqueda del dueño de su corazón. Rebuscó en los sitios donde siempre se encontraban, pero no había señales de Telenví. Cuando creyó que no había esperanza, divisó al borde de un precipicio el cuerpo de su amado. El joven, destrozado por el desamor, había muerto. Inchima tomó a su amante en brazos y sin dudarlo se lanzó al vacío, sosteniendo el cuerpo de Telenví. En las noches de luna llena, desde entonces, se puede ver el fantasma de una mujer cargando en brazos el cuerpo de su amante, siempre merodeando en las orillas del río Telenví. Conclusión. Este fue un repaso por solo algunos de los mitos y leyendas que se originaron en Colombia. Los habitantes han creado un nutrido catálogo de historias fascinantes que alimentan la cultura fantástica de la región. Estos cuentos, la mayoría surgidos de la tradición oral, reproducidos de boca en boca, han sido la inspiración de escritores, músicos, escultores y hasta cineastas para construir sus propias historias. Muchas leyendas se siguen relatando como historias verídicas, cuentos aleccionadores y parábolas sobre los peligros inherentes de la vida cotidiana. La tecnología continuará avanzando, las sociedades seguirán evolucionando, pero las leyendas y los mitos no se pararán jamás. Es imposible detener la imaginación del ser humano. Hoy en día, Internet permite que estas nuevas historias se popularicen con más velocidad que nunca. Los habitantes de Colombia y el mundo están escribiendo en este preciso momento las leyendas que mañana contarán a sus hijos, a sus nietos, en blogs, en videos de YouTube. La fantasía fue el filtro natural de la realidad, el prisma mediante el cual el ser humano escudriña todo lo que lo rodea, y lo seguirá haciendo mientras quede un ser humano vivo dispuesto a contar una historia. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Los invito para que me dejen sus comentarios, sus sugerencias para futuros videos y también para que compartan este video. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Bye. Bye bye. Saludo a la pata sola. Saludo al Moán, al hombre caimán. Saludos a todos. Te amo, te amo.